Ejemplo 3. Encontrar los máximos y mínimos de f de x igual a x al cubo sobre 3 menos 4x. El dominio de la función son todos los reales. Vamos a calcular la derivada. Es igual a x al cuadrado menos 4. Como la derivada es una función polinomial, entonces está definida en todos los reales. Los únicos posibles puntos críticos es donde la derivada vale 0. Es decir, x cuadrada menos 4 igual a 0, de donde tenemos que x al cuadrado es igual a 4 y el valor absoluto de x es igual a 2. Es decir, que tenemos dos puntos críticos, x igual a menos 2 y x igual a 2. Si colocamos el menos 2 y el 2 en una recta numérica, entonces vamos a analizar qué le sucede a la derivada a la izquierda y a la derecha el menos 2 y lo mismo con el 2. Así, tenemos los siguientes intervalos: de menos infinito a menos 2, de menos 2 a 2 y de 2 al infinito. Sabemos que en estos intervalos la derivada no se anula, entonces vamos a tomar un punto en cada uno de estos intervalos y analizar el signo de la derivada. Vamos a considerar el menos 3 en el intervalo menos infinito, menos 2. Entonces f' de menos 3 es igual a menos 3 al cuadrado menos 4. Esto es igual a 9 menos 4, que es 5, que es mayor que 0. En el intervalo menos 2, vamos a considerar el 0. Y f' de 0 es igual a menos 4, que es menor que 0. Y vamos a considerar el 3 en el intervalo 2, infinito, y f' de 3 es igual a 3 al cuadrado menos 4, y esto es igual a 5, que es mayor que 0. En el intervalo menos infinito menos 2 la derivada es positiva, y en el intervalo menos 2, la derivada es negativa. Entonces aquí tenemos un cambio de signo, es decir, que f tiene un máximo relativo en menos 2. En el intervalo menos 2, 2 la derivada es negativa, y en el 2 infinito la derivada es positiva. Entonces aquí vuelve a haber un cambio de signo. Como pasa de negativo a positivo, quiere decir que f tiene un mínimo relativo en 2. Vamos a hacer un resumen en la siguiente tabla. Colocamos menos infinito, menos 2, 2, infinito, f' y f. En el intervalo menos infinito menos 2, la derivada es positiva. En menos 2 la derivada vale 0. En el intervalo menos 2, 2 la derivada es negativa. En el 2 la derivada vale 0. Y en el intervalo 2 infinito la derivada es positiva. La función en el intervalo menos infinito menos 2 es creciente. En el menos 2 vale 16 tercios. En el intervalo menos 2, 2 la función es decreciente. En el punto 2 vale menos 16 tercios. En el intervalo 2 infinito la función es creciente. En la pantalla vemos la gráfica de la función. Es creciente hasta llegar a menos 2, y aquí vale 16 tercios, y ahí tenemos un máximo. Luego decrece hasta llegar a la imagen de 2, y luego vuelve a subir. En 2 tiene un mínimo. Ejemplo 4. Encontrar los máximos y mínimos de f de x igual al valor absoluto de x al cuadrado menos 9. El dominio de la función son todos los reales. Vamos a escribir la regla de correspondencia de esta función para poder calcular la derivada. Entonces, f de x va a ser igual a x al cuadrado menos 9 si x al cuadrado menos 9 es mayor o igual que 0. Y menos que multiplica x al cuadrado menos 9
si x al cuadrado menos 9 es menor que 0. Pero la primera significa que la x está en el intervalo menos infinito, menos 3, cerrado en menos 3, unión, cerrado en 3, infinito. Y la segunda significa que x está en el intervalo abierto menos 3,3. La función f es continua en el intervalo abierto menos infinito, menos 3, unión el intervalo abierto menos 3,3, unión el intervalo abierto 3, infinito. Tenemos que ver si es continua en menos 3 y en 3. Para eso vamos a calcular el límite cuando la x tiende a menos 3 por la izquierda de f de x. Esto es igual al límite cuando la x tiende a menos 3 por la izquierda. ¿Cuánto vale la regla de correspondencia de f de x? Si nos acercamos a menos 3 por la izquierda, pues es x cuadrado menos 9. Y este límite vale 0. Y ahora vamos a calcular el límite cuando la x tiende a menos 3 por la derecha de f de x, es decir, el límite cuando la x tiende a menos 3. ¿Y cuál es la regla de correspondencia? Pues si ahora nos estamos acercando por la derecha, quiere decir que vamos a usar esta regla de correspondencia. Menos x al cuadrado más 9. Pero otra vez este límite es igual a 0. Entonces f es continua en menos 3. Análogamente vamos a calcular el límite cuando la x tiende a 3 por la izquierda de f de x, para lo cual vamos a usar esta regla de correspondencia. Esto es igual al límite cuando la x tiende a 3 por la izquierda de menos x al cuadrado más 9, que esto es igual a 0. Y el límite cuando la x tiende a 3 por la derecha de f de x es igual al límite cuando la x tiende a 3 por la derecha de x al cuadrado menos 9, que es igual a 0. Por lo tanto, f es continua en menos 3 y también es continua en 3. Vamos a calcular la derivada. F' de x va a ser igual a 2x si x está en menos infinito, menos 3, unión el intervalo abierto 3, infinito, y va a ser igual a menos 2x si x está en el intervalo abierto menos 3,3. Nuevamente tenemos que ver si es derivable en 3 y en menos 3, pero para eso vamos a utilizar la definición de derivada. Entonces vamos a considerar el límite cuando la x tiende a menos 3 por la izquierda de f de x menos f de menos 3 entre x más 3, esto es igual al límite cuando la x tiende a menos 3 por la izquierda de x al cuadrado menos 9 menos 0 entre x más 3. Y a su vez esto es igual al límite cuando la x tiende a menos 3 por la izquierda de x menos 3. Y esto es igual a menos x. Y el límite cuando la x tiende a menos 3 por la derecha de f de x menos f de menos 3 entre x más 3 es igual al límite cuando la x tiende a menos 3 por la derecha de menos x al cuadrado más 9 menos 0 entre x más 3. Y esto es igual al límite cuando la x tiende a menos 3 por la derecha de menos que multiplica a x menos 3, y esto es igual a 6. Así, f no es derivable en menos 3, ya que las derivadas laterales existen pero son distintas.
Análogamente vamos a calcular las derivadas laterales en 3. Entonces tenemos el límite cuando la x tiende a 3 por la izquierda de f de x menos f de 3 entre x menos 3 es igual al límite cuando la x tiende a 3 por la izquierda de menos x al cuadrado más 9 menos 0 entre x menos 3. Y esto es igual al límite cuando la x tiende a 3 por la izquierda de menos que multiplica a x más 3 y esto es igual a menos 6. Y el límite cuando la x tiende a 3 por la derecha de f de x menos f de 3 entre x menos 3 es igual al límite cuando la x tiende a 3 por la derecha de x al cuadrado menos 9 menos 0 entre x menos 3 es igual al límite cuando la x tiende a 3 por la derecha de x más 3 es igual a 6. Nuevamente las derivadas laterales existen pero son distintas, por lo tanto la función no es derivable tampoco en 3. Vamos a ver ahora cuando la derivada vale 0. Entonces tenemos 2x es igual a 0, esto quiere decir que la x es igual a 0. Pero tenemos que f' de x igual a 2x si la x está en la unión de los intervalos abiertos menos infinito, menos 3, unión 3, infinito. Como el 0 no está en dicha unión, es decir, en menos infinito, menos 3, unión 3, infinito, entonces nunca se cumple esta condición. Ahora, si tenemos menos 2x igual a 0, esto quiere decir que x es igual a 0. Como 0 si está en el intervalo menos 3,3, entonces 0 es un punto crítico. Los puntos críticos son menos 3, 0 y 3. Entonces, vamos a ver si estos puntos alcanzan máximo o mínimo la función. Paren el video y digan cuáles son los intervalos que tenemos que analizar. Tenemos menos infinito, menos 3, menos 3,0, 0,3 y 3, infinito. Vamos a tomar el punto menos 4 en el intervalo menos infinito, menos 3 y vamos a analizar la derivada. F' de menos 4 es igual a 2 por menos 4, esto es igual a menos 8, que es menor que 0. Vamos a considerar el punto menos 1 en el intervalo menos 3,0 y f' de menos 1 es igual a menos 2 por menos 1, esto es igual a 2, que es mayor que 0. Ahora consideramos el punto 1 en el intervalo 0,3 y f' de 1 es igual a menos 2 por 1, que es menor que 0. Y finalmente vamos a considerar el 4 en el intervalo 3, infinito y f' de 4 es igual a 2 por 4, que es positivo. Entonces, observamos que en el intervalo menos infinito, menos 3, la derivada es negativa, y en el intervalo menos 3, 0, la derivada es positiva. Entonces, aquí hay un cambio de signo en la derivada. Pasa de negativo a positivo, entonces este tiene un mínimo en menos 3. Después tenemos que en el intervalo menos 3, 0, la derivada es positiva, y en el intervalo 0, 3 la derivada es negativa. Otra vez aquí hay otro cambio de signo, entonces este tiene un máximo en 0 y
En el intervalo 0,3 la derivada es negativa, en el intervalo 3 infinito la derivada es positiva, aquí también hay un cambio de signo en la derivada, entonces f tiene un mínimo en 3. En la pantalla vemos la gráfica de la función y en menos 3 y en 3 hay mínimo, pero hay pico, por eso no hay derivada, y en 0 hay un máximo.